Buenas tardes, buenas tardes. Disculpen esta pequeña demora en empezar por problemas técnicos, como siempre. Vivimos bajo la dictadura de la tecnología. No sé si se ha solucionado o no. ¿Sí? Entonces todos nos pueden ver, tanto presenciales, por supuesto, que no dependen de la tecnología, como virtuales. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo dedicado a novela y música. Empezamos la semana pasada con Cecilia Dreimüller, hablando de Eta Hoffmann, la obra de Eta Hoffmann como músico, como compositor, en su relación con la literatura, que fue, seguro que compartiréis conmigo, muy interesante. Y hoy seguimos también en el siglo XIX con un asunto primordial y apasionante como es la sonata Kreutzer de Lev Tolstoy. Y para hablarnos de esta obra extraordinaria, de este gran autor, tenemos a mi vieja amiga Selma Ancira. Hacía mucho que no nos veíamos. Selma y yo nos conocimos cuando yo tenía más o menos 20 años, hace unos cuantos. No digas cuántos. Pues solo he dicho mi edad, cuando yo tenía 20 años. Y ya entonces Selma era una de las traductoras más prestigiosas, tanto del ruso como del griego moderno. Selma se ha distinguido en su trayectoria por traducir a los mejores autores de la literatura rusa y de la literatura griega contemporánea. Es decir, autores como María Tsvetaeva, Seferis, María Iordanidou, Bulgakov, Bunin. En fin, es una verdadera autoridad en esas dos literaturas, cosa curiosa y muy difícil, digamos, de conjugar, pero ya lo ha conseguido. Tiene una gran sensibilidad para esas dos culturas extremas en Europa y es responsable de traducciones y ediciones siempre impecables de estos autores. Acaba de publicar en Acantilado una edición dedicada solo a Tolstoy y la música. Fue realmente profético porque cuando yo la llamé para que participara en este curso, para que nos hablara de la sonata Kreutzer de Tolstoy, me dijo, qué maravilla que me hayas llamado porque justo estoy terminando las variadas de este librito sobre Tolstoy y la música que va a publicar Acantilado ahora y que se ha publicado recientemente. O sea que ha sido una gratísima coincidencia. Como no puede ser de otra manera, una persona tan apasionada y tan dedicada como es Selma Ancira. Es un placer reencontrarme con ella y saludarla y darle la bienvenida en esta casa, en el Instituto Humanitats, que ya es su casa y la que esperamos darle la bienvenida muchísimas veces. Así que muchísimas gracias, Selma, por estar con nosotros para hablar de esta maravillosa obra. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y a mí me gustaría, antes, ¿estoy bien en el micrófono que tanto hincapié hiciste, Alberto? Sí. A mí me gustaría, antes de empezar la charla, citar una frase de Tolstoy que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo o lo que se está viviendo en el mundo en este momento. Además de citar esta frase que les voy a leer ahora, quiero agradecer tanto al Institut de Humanitats como al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que no hayan sacado de su programa esta sesión rusa, como ha venido sucediendo con tantas manifestaciones artísticas que tienen que ver con ese país durante el último mes. Parafraseando una frase celebérrima de Tolstoy, en relación con lo que les acabo de decir, yo diría, no respondamos a la barbarie con la barbarie. No quitemos la cultura rusa por lo que está haciendo la política rusa, que nada tiene que ver con lo que hacemos nosotros. La frase que me gustaría compartir hoy con ustedes y sobre la que los exhorto a reflexionar está tomada de un artículo que Tolstoy escribió en 1904, en un artículo sobre la guerra que se llama, o que él tituló, Recapacitad. Y dice, de nuevo la guerra, de nuevo sufrimientos innecesarios, sufrimientos que no tienen razón de ser. De nuevo la mentira, el embrutecimiento generalizado, la ferocidad de la gente. Es una lástima que el reiterado llamamiento de Tolstoy por una vida pacífica, de convivencia racional y basada en el humanismo,
haya caído en saco roto con la persona que ha invadido Ucrania. Dicho esto, damos paso a la literatura y a la música. Yo quiero agradecerte, Andreu, que hayas pensado en mí para este ciclo y me hace mucha ilusión formar parte de un ciclo dedicado a la literatura o a la música en la literatura, dos artes que no pueden ser más bellos, ¿no? Y como les contaba en este momento, Andreu, recibí la propuesta cuando estaba terminando de revisar las galeradas de ese librito que se llama Así era Lev Tolstoy, y entre paréntesis dice Tolstoy y la música, y me llama Andreu y me dice, oye, ¿quieres...? Digo, sí, sin pensarlo dos veces, porque claro, llevaba yo trabajando ya muchos meses, por no decir años, en ese libro que trata de la relación de Tolstoy con la música, de la manera de entender la música que tenía Tolstoy, de algunas de las obras musicales que aparecen en sus obras. Entonces, por eso estoy aquí con ustedes. La sonata Kreutzer, que publicó la casa editorial donde yo publico, pero la traducción de este libro no es mía, es de mi colega y gran amigo Ricardo San Vicente. La sonata Kreutzer no es una novela sobre música. De ninguna manera pertenece a la misma categoría que el Jean Christophe de Romain Rolland, aquella mítica novela en 10 volúmenes que trata de la vida del compositor Jean-Christophe Kraft, seguro que no lo digo bien, pero tú me corregirás, Andreu, ni tampoco que el Doctor Faustus, la vida del compositor alemán Adrian Leverkühn, contada por un amigo de mi admiradísimo Thomas Mann. Pero la música está presente en las páginas de la sonata Kreutzer, tanto como en la vida del propio Lev Nikolaevich Tolstoy. La música acompañó a Tolstoy desde que era un niño y escuchaba a los campesinos de su Yasnaya Poliana, su aldea nativa, interpretar canciones del folclore ruso hasta el año de su muerte, muy poquitos meses antes de su muerte, cuando Tolstoy llegó a decir que si la civilización europea se derrumbara, solo lo lamentaría por la música. Tanta era la afición que sentía por este arte que siendo joven, cuando estudiaba en la Facultad de Lenguas Orientales en la Universidad de Kazán, Tolstoy se dedicó a aprender música. Y esto lo sabemos por diversas fuentes, pero es en su diario, que por cierto comenzó a escribir ahí en la ciudad de Kazán, donde ha quedado el mayor número de trazas de su paso por la música. En ese diario que Tolstoy llevó a lo largo de más de 60 años de forma casi ininterrumpida, la primera mención a la música la encontramos en la entrada del 17 de abril de 1847, es decir, cuando no había cumplido todavía los 19 años. Cito: alcanzar un grado medio de perfección en música. Y a partir de ese momento, a partir de esa anotación, las entradas en las que la música está presente de una u otra manera en Tolstoy son constantes en el diario. En aquella época, Tolstoy se imponía reglas, todos los días en su diario se imponía reglas con el fin de alcanzar un mayor nivel de perfección en sus ocupaciones, o al menos eso decía él. Las reglas relativas a la música las podemos leer, por ejemplo, en la entrada del 17 de junio de 1850. Cito: tocar todos los días. 1. Las 24 escalas. 2. Todos los arpegios. Todos los acordes, los arpegios en 2 octavas. 3. Todas las inversiones. 4. La escala cromática. Y se dice después a sí mismo: aprende una sola pieza y no sigas adelante mientras haya un pasaje en el que debas detenerte. Traslada todas las cadenzas que te encuentres a todos los tonos y apréndetelas. Toca cada día por lo menos 4 páginas de música y no te levantes del taburete hasta que hayas encontrado el doigté correcto. En aquellos años de búsqueda, cuando Tolstoy no había decidido aún a qué se dedicaría en el futuro, consagró muchas horas al estudio de la música.
Cuenta su hijo, Sergei Lvovich, el primogénito, él mismo compositor y pianista, músico, que en esa época, en 1849, para mayor exactitud, Tolstói invitó y llevó consigo a Yasnaya Poliana a un pianista alemán de apellido Rudolf. Tomaba clases de piano con él y juntos interpretaban piezas a 4 manos. El joven Lev Nikolaevich aprendía de memoria las composiciones de Rudolf y sabemos que adoraba sobre todo uno de sus galopes de caballería. En junio de 1850 se embarcó en la escritura de una disquisición a propósito de la música a la que puso por título Los principios más importantes de la música y las reglas para estudiarla. En ese análisis definía la música de la siguiente manera. Esto es muy interesante. Decía, la música es un conjunto de sonidos. Es muy interesante. La música es un conjunto de sonidos que afecta nuestra capacidad de escuchar en 3 dimensiones distintas, en el espacio, en el tiempo y en la fuerza. Y decía también, cito, la música es el medio, esta va a ser como el leitmotiv de esta charla, la música es el medio que tenemos para suscitar determinados sentimientos con el sonido o bien para transmitirlos. Desgraciadamente este ensayo, al que Tolstói dedicó infinitas horas, finalmente quedó inconcluso. Uno de los recuerdos que nos han quedado de ese periodo de juventud de Lev Nikolaevich es un breve vals que él compuso. Yo no sé si ustedes sabían que Tolstói había compuesto un vals. Pues sí, lo compuso en esa época de juventud. Y muchos años después, ya cuando era un hombre bastante mayor, en Yasnaya Poliana, en su aldea natal, se reunían personas y hacían veladas musicales y una noche cuentan los memorialistas, los autores de memorias, que en esa velada en Yasnaya Poliana estaba Tolstói de muy buen humor. Habían habido cantantes, había tocado el piano, había habido distintas manifestaciones, estaba entre amigos y con el buen humor del momento se atrevió a ir a su cajón y sacar la partitura del vals que había compuesto 50, por no decir 55 años atrás y que nadie sabía, que estaba metido en un cajón. Entonces le dijo a las personas, voy a tocar un vals que compuse cuando tenía 20 años. Con la buena suerte de que en ese momento estaban en la sala ahí en Yasnaya Poliana, entre los invitados, Sergei Taneyev, un compositor ruso, muy buen pianista, y estaba también Alexander Goldenweiser, uno de los grandes pianistas rusos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Entonces, al oír eso, tanto Taneyev como Goldenweiser corrieron a coger papel pautado y conforme iba Tolstói tocando el vals, ellos lo iban anotando. Después se compaginaron, se vio si eran las mismas notas, sí, y entonces ahora sabemos cómo suena el vals que Tolstói compuso. Yo se los traje, no sé si lo quieran oír, se los traje en la versión justamente de Alexander Goldenweiser. Lo escuchamos. ¿Julia?
Pues ese es el Vals de Tolstói, la única composición musical que nos legó. De las más diversas maneras y a lo largo de toda su vida, Tolstói buscó la razón por la que la música actúa de una manera tan incisiva en quien la escucha. En una de las primeras versiones de Infancia, la primera novela que escribe, una novela de corte autobiográfica que forma parte de una trilogía bellísima que se llama Infancia, Adolescencia, Juventud. En esa primera novela, en Infancia, dice algo que casi sin variaciones, reitera en 1906, es decir, a 4 años de su muerte. Cito: la música no actúa ni sobre la inteligencia ni sobre la imaginación. Cuando escucho música, no pienso en nada ni imagino nada, pero un curioso sentimiento de dulzura embarga mi alma hasta tal punto que pierdo conciencia de mi propia existencia. Ese sentimiento es un recuerdo, pero ¿un recuerdo de qué? A pesar de lo incisivo de la sensación, el recuerdo no es claro. Parecería que uno se acuerda de algo que nunca ocurrió. Pero, ¿acaso la base del sentimiento que todo arte despierta en nosotros no es un recuerdo? El sentimiento de la música no procede del recuerdo de algún sentimiento o de la transición de un sentimiento a otro. Platón, en su República, consideraba como una condición obligada que la música expresara sentimientos sublimes. Toda frase musical expresa un sentimiento u otro: orgullo, alegría, tristeza, desesperación, etc., o una de las infinitas combinaciones de estos sentimientos entre sí. Si aceptamos que la música es el recuerdo de los sentimientos, entenderemos por qué actúa de manera distinta en distintas personas. Cuanto más limpio, dice Tolstói, cuanto más limpio y más dichoso haya sido el pasado de una persona, más le gustarán a ésta sus recuerdos y más profundamente sentirá la música. Por el contrario, cuanto más penosos sean los recuerdos de una persona, menos empatía tendrá con ella, y por eso hay personas que no soportan la música. Hasta ahí la cita. Una de las funciones principales de la música en la literatura de Tolstói es la de apuntar el carácter de sus personajes. En Adolescencia, por ejemplo, la segunda novela de la trilogía, hay un capítulo en el que Tolstói describe a 2 personajes femeninos, Katinka y Lyubechka. De alguna manera contrapone a las 2 muchachas. Una es alta y la otra baja de estatura. Una es sencilla y la otra un poco afectada. Una se ríe abiertamente corriendo por la habitación y agitando los brazos, y la otra, cuando ríe, se cubre la boca con un pañuelito. Al final del capítulo, lo que culmina la descripción de las 2 niñas, de las 2 chicas, es que, cito, una toca muy bien los conciertos de Field y algunas sonatas de Beethoven, y la otra toca variaciones y valses, hace ritenutos, emplea mucho el pedal y antes de empezar alguna pieza toca 3 expresivos acordes arpegiados. Con esa definición de la música nos está dando Tolstói el carácter de sus 2 personajes femeninos. Toda la obra de Tolstói, como les comenté hace un momento, está salpicada de pasajes musicales que pueden ser más o menos explícitos. Yo los invito a leer o a releer, si ya han leído, la novela, una novela corta que se llama La mañana de un terrateniente. Si no toda la novela, los invito a que lean el final, donde Nekhlyudov, el protagonista, que no es otro que Tolstói, joven, lleno de sueños, deseoso de hacer el bien a sus campesinos, estaba, tras su portentoso fracaso justamente con los campesinos, cada vez más triste. Cito de la novela La mañana de un terrateniente. Su mano derecha, con el codo apoyado sobre la rodilla, rozaba lánguidamente las teclas. Sonó un acorde,
luego otro y otro más. Nekhlyudov se acomodó, sacó la otra mano del bolsillo y se puso a tocar. Los acordes que tocaba eran a veces improvisados, incluso algo incorrectos. Con frecuencia eran tan ordinarios que resultaban banales y no demostraba que tuviera ningún talento musical. Pero hacer esto le procuraba una especie de deleite vago y triste. Cada vez que cambiaba de armonía, esperaba con el corazón en un puño qué saldría de aquello, y cuando salía algo, corregía mentalmente de modo instintivo lo que faltaba. Le parecía oír cientos de melodías, podía ser un coro o una orquesta según la armonía, pero lo que mayor placer le procuraba era la intensificada actividad de su imaginación que en ese momento le presentaba, sin hilación ninguna y de forma fragmentaria, pero con una claridad sorprendente, imágenes y cuadros de lo más diversos, entremezclados y absurdos, tanto del pasado como del futuro. Como les comenté hace un momento, si ustedes tienen la curiosidad de leer o releer las obras de Tolstói que más les gusten, se van a dar cuenta de que en todas, prácticamente en todas, hay pasajes que tienen que ver con la música. Hay uno que a mí me conmueve y justamente se los traje ahora por la situación de guerra que estamos viviendo en Rusia. Tolstói estuvo en la guerra de Crimea también, precisamente. Él fue un suboficial de artillería y tiene unos relatos que se llaman los relatos de Sebastopol. En el tercero de esos relatos, cuyo título es Sebastopol en agosto de 1855, los oficiales rusos escuchan en una cajita de música que han llevado con ellos al frente una melodía de la ópera de Donizetti, Lucia de Lammermoor, que, nos dice Tolstói, le gustaba muchísimo a los oficiales. Yo pienso en eso y realmente llevo varios días pensando en eso. Los oficiales rusos oyendo Lucia de Lammermoor en sus momentos que no están con las armas en las manos, es una imagen sobre la que vale la pena pensar. En esa etapa de su vida, Tolstói consideraba esta ópera como una de las obras musicales más hermosas jamás escritas y que además, que además podía ayudar al hombre a sobrevivir en medio del estruendo de los cañones. Yo he creído oportuno comentarlo aquí esto porque años más tarde Tolstói declara abiertamente y en más de una ocasión sentir aversión por la ópera. ¿Por qué?, le preguntaron muchas veces, y él decía que le parecía imposible conjuntar tres artes en uno, es decir, la música, el drama y la pintura, si la escenografía se considera como tal. Dicho esto, yo quisiera comentarles que a mí me parece también interesante que por los guiños a la música a lo largo de la obra de Tolstói podemos ir siguiendo ese intrincado camino de la vida que hizo el propio Tolstói, ¿no? Si les parece bien, vamos a oír unos minutos de esa música que tanto les gustaba a los oficiales rusos en la guerra de Crimea. Yo les he traído un aria de Lucia de Lammermoor y la interpretan Nathalie Dessay. No, este es el vals, Julia. Sí, este es el vals, sí. Ahora. Spargendo
Un spoiler. Sí. Vale. No sé, yo quiero que piensen realmente cómo se compagina la voz, la Lucia de Lammermoor con el estruendo de los cañonazos. Es que a mí realmente cuando lo leí hace poco y como estoy muy sensible ahora a este tema, fue una cosa que me impactó. Bueno, seguimos. Pero no fue sino hasta 1857, 1858, cuando Tolstói escribió 2 relatos en los que la música ya no únicamente es un elemento más en el tejido de la trama, sino que es el centro de la historia. Los protagonistas de ambos relatos son músicos. Se trata de Albert y de Lucerna. Me voy a detener muy brevemente en Albert. El personaje de Albert está inspirado en Georg Kiesewetter, un violinista alemán de talento, pero con un carácter más bien poco riguroso, a quien Tolstói conoció cuando ya el músico había echado su vida por la borda. El 7 de enero de 1857, Tolstói escribe en su diario: «La historia de Kiesewetter me tienta». Y al día siguiente escribe: «Vino Kiesewetter, es inteligente, brillante, sensible, es un iluminado genial. Tocó maravillosamente bien». La historia que lo tentaba se convirtió en un relato fascinante con 3 fuerzas motoras: la música, el amor y la locura, que fue lo que determinó el destino del protagonista. Son tantas las obras de música clásica y de música popular, tantos los compositores que cita Tolstói en este relato, que he preferido optar por leer la descripción de cuánto impresiona, la descripción que hace Tolstói de cuánto impresionaba la manera de tocar de Albert a quienes lo escuchaban, ya que, a decir de Sergei Lvovich, que les dije hace un momento, el hijo del primogénito que era compositor, el hijo de Tolstói, esta descripción que hace su padre en este relato es en sí misma música. Cito: «Por la habitación se extendió un sonido puro y melodioso y se hizo un silencio absoluto. Los sonidos del tema, siguiendo al primero, fluyeron libres, delicados, y una luz inesperadamente clara y pacificadora iluminó de pronto el mundo interior de cada uno de los oyentes. Ni una nota falsa o discordante perturbó la sumisión del atento público. Todos los sonidos eran claros, elegantes y significativos. En silencio, trepidante de esperanza, la gente seguía su desarrollo. Del estado de hastío, dispersión ruidosa y soñoliense espiritual en el que estaban, estas personas de pronto habían sido trasladadas sin percatarse a un mundo completamente distinto que tenían olvidado. Ya surgía en su alma un sentimiento de apacible contemplación de lo pasado, ya el del recuerdo apasionado de un instante feliz o de una ilimitada necesidad de poder y esplendor, ya un sentimiento de sumisión, de amor no correspondido y de tristeza. Los sonidos, ora tristemente dulces, ora desesperadamente impetuosos, se entreveraban con absoluta libertad y fluían uno detrás del otro con tanta elegancia, tanta fuerza y tanta naturalidad que no eran los sonidos los que se escuchaban, sino que hasta el alma de cada uno llegaba un bello torrente de poesía conocida de tiempo atrás, pero expresada ahora por primera vez. No escapa a los pasajes musicales La felicidad conyugal, una de las obras de Tolstói que a mí más me gusta y que más quiero. Es un relato largo o una novela corta, como prefieran verla, donde podemos sentir a Tolstói y verlo de cuerpo entero. En esta obra, escrita en 1859, abundan las reminiscencias musicales, o en esta obra, más que reminiscencias, diría vivencias musicales. Están presentes Mozart y Beethoven. Masha, que es quien narra la historia,
Por cierto, es la única novela de Tolstói narrada por un personaje femenino, La felicidad conyugal. Masha interpreta la sonata fantasía de Mozart, según la llama Tolstói, y la sonata cuasi una fantasía de Beethoven. Masha se siente satisfecha con su manera de tocar. Ojo, lo que hemos venido diciendo, se siente satisfecha con su manera de tocar solo cuando la música está en concordancia con los recuerdos. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? La música es el recuerdo de los sentimientos, según Tolstói. Toque esto, dijo Sergei Mikhailovich abriendo la partitura de Beethoven en el adagio cuasi una fantasía, en el adagio de la sonata cuasi una fantasía. Vamos a ver cómo lo interpreta, añadió y se retiró con su vaso a un rincón de la sala. Por alguna razón sentí que no podía negarme. Me senté dócilmente al piano y me puse a tocar. El adagio estaba en concordancia con el sentimiento que en mí habían suscitado los recuerdos traídos a la conversación durante el té y lo toqué, creo, bastante bien. Vamos a oír un trocito del adagio de la fantasía, sonata cuasi una fantasía de Beethoven. Era la interpretación de Emil Gilels. Más adelante en la novela, Sergei Mikhailovich estaba sentado a mi espalda, de modo que no podía yo verlo, pero por todos lados. Es una historia del enamoramiento y luego el matrimonio, y en este momento aún él la estaba cortejando, y ella por eso quería tocar para él, de manera que hay mucho sentimiento implícito en esto. Sergei Mikhailovich estaba sentado a mi espalda, de modo que no podía yo verlo. Por todos lados, en la penumbra de la habitación, en los sonidos, en mí misma percibía su presencia. Cada una de sus miradas, cada uno de sus movimientos repercutía en mi corazón. Yo tocaba la sonata fantasía de Mozart que él me había traído y que había aprendido estando con él y para él. La verdad es que no estaba pensando en lo que interpretaba, pero creo tocaba bien y me parecía que a él le gustaba. Yo percibía el placer que él estaba experimentando y aún sin verlo, sentía su mirada puesta en mí. Es esto lo que interpretaba. Aquí lo toca María Yudina. Mozart.
Yo creo que con estos dos fragmentos nos queda muy clara la atmósfera de la novela, ¿no? Y los sentimientos de los personajes. Es muy claro lo que quiere decir Tolstói con la música que elige para cada una de sus obras. En otro de los grandes relatos de Tolstói, Después del baile, lo que suena evidentemente son mazurcas, cuadrillas, valses. Toda la primera parte del relato gira en torno a la música de salón que bailaban los invitados a ese baile. Hasta aquí he trazado una muy breve ruta por algunos pasajes musicales de obras menos conocidas de Tolstói, confiando en que de ahora en adelante, cuando ustedes lean a Lev Nikolaevich, tanto sus relatos como sus grandes novelas, puedan hacerlo también desde este punto de vista, ¿no? Desde esta óptica, de la óptica de la música. De la sonata Kreutzer. Tolstói trabajó de forma casi ininterrumpida en esta novela a finales de los años 80 del siglo XIX. Su gran crisis espiritual, aquella que dio paso al Tolstói filósofo moralista, ya había tenido lugar. Después de la publicación de Ana Karenina, que fue en 1877, Tolstói se alejó casi definitivamente de la literatura de ficción, pero siguió escribiendo. 5 años después, en 1882, escribió Confesión, obra que fue inmediatamente prohibida en Rusia y que, sin embargo, es la mejor introducción a la lucha espiritual que el escritor sostuvo durante los últimos 30 años de su vida. Entre Confesión y la sonata Kreutzer, Tolstói escribió Crítica de la teología dogmática y Concordancia y traducción de los 4 evangelios, ambos prohibidos en Rusia, pero publicados en el extranjero. Las cuestiones religiosas le preocupaban cada día más. Durante cierto tiempo estuvo incluso yendo a la iglesia y practicó la religión. Visitó los monasterios de Kiev, hoy desgraciadamente en peligro de desaparecer, y el de la Trinidad y San Sergio cerca de Moscú. Sostuvo numerosas conversaciones sobre temas religiosos con monjes y laicos. Años antes, a finales de la década de los 70 del siglo XIX, había comenzado a escribir un cuento cuyo título debía ser Asesino de su propia esposa, en el que no es difícil descubrir el embrión de la sonata Kreutzer. El camino hasta la redacción final de la novela fue largo y complejo. Las primeras variantes distan mucho de la versión final. Una serie de anotaciones hechas por Tolstói en su diario y en sus cuadernos de trabajo en relación con la novela dan buena cuenta de los bandazos tan grandes que dio el argumento a lo largo de su desarrollo. También la historia, es decir, su contenido ideológico, fue gestándose paulatinamente. En una carta a Vasily Alexeev el 10 de febrero de 1890, refiriéndose a la sonata Kreutzer, Tolstói escribe: el argumento de lo que escribí fue tan nuevo para mí como para aquellos que lo leen. Descubrí un ideal tan lejano de lo que yo practico que primero me horroricé y no podía creerlo. Pero después me convencí, me arrepentí y me alegré de que una sacudida tan gozosa les esperara tanto a los demás como a mí. Prácticamente lo mismo le escribe un mes más tarde a otro de sus destinatarios, Gavril Rusanov, un terrateniente de la provincia de Voronezh, que era su admirador y correligionario. En el epílogo de la novela, tras escribir que los pensamientos expresados en ella, el epílogo que desgraciadamente no está traducido aquí, pero es muy interesante de leer, ahí dice Tolstói que los pensamientos expresados en ella a muchos les parecerían extraños e incluso contradictorios. Dice Tolstói: ese mismo sentimiento de extrañeza lo experimenté yo y en grado sumo cuando llegué a estas conclusiones. De ninguna manera esperaba que el desarrollo de mis ideas me condujera donde me condujo.
Me aterraron mis conclusiones. Quería no creer en ellas, pero era imposible no creer y tuve que aceptarlas. Es difícil saber con exactitud cuándo comenzó Tolstói a trabajar en la sonata Kreutzer ya como la conocemos ahora, no como el asesino de su propia esposa, sino ya la manera que la leemos, ¿no? Pero por una carta de marzo de 1889 sabemos que el trabajo empezó en 1887. Tolstói escribe en esa carta al mismo Rusanov: los rumores sobre la novela tienen fundamento. Hace ya 2 años que escribí el borrador de una novela cuyo tema era el amor sexual, pero la escribí con tanto descuido y tan poco convencido que no la voy a corregir. Si volviera a ese tema, la escribiría de nuevo. La primera versión de la novela es mucho más corta que la que finalmente se publicó. En ella, el amante no era un músico, era un pintor. La música en esa primera versión no figura en absoluto. No se menciona siquiera, no existe. En otra versión, en una redacción posterior, el amante ya no es un pintor, es un químico. En algunas variantes, los primeros y los últimos encuentros de la esposa con Posnichev, el protagonista, tienen lugar en la dacha, es decir, en la casa de campo, donde también se perpetra el asesinato. Va variando a lo largo de las redacciones que hace Tolstói de la novela el número de pasajeros a los que Posnichev les cuenta su historia. El nombre del protagonista cambia más de una vez. Antes de ser Posnichev, se llamaba Leonid Stepanov, por ejemplo. Si leemos las distintas redacciones de la novela, vemos que Tolstói va buscando, va afinando, y afinar, término musical, afinar es algo que en general le toma a Tolstói mucho tiempo, porque busca siempre y sobre todo la veracidad de cada una de sus palabras. ¿Dónde y cuándo tiene su origen la sonata Kreutzer tal como la conocemos? Hay varias versiones. Yo les voy a contar 2. Según Piotr Sergeyenko, escritor y amigo cercano de Tolstói, la sonata Kreutzer, tal como la leemos hoy, surgió en las siguientes condiciones. Estaban de visita en Yasnaya Poliana, hospedados en casa de los Tolstói, el pintor Ilya Repin, el actor Vasily Nikolaevich Andrei Burlak, que hacía reír mucho a Tolstói con todas sus anécdotas y sus relatos, y la señora G., que había llegado del extranjero y que había interpretado en una velada ahí en casa de Tolstói la sonata número 9, opus 45, que Beethoven compuso en 1805 y que dedicó al violinista francés Rodolphe Kreutzer. Parece ser, dice el biógrafo, que su interpretación fue tan extraordinariamente expresiva que causó una honda impresión en todos los presentes y especialmente en Lev Nikolaevich, quien aún bajo el influjo de la música le dijo a Repin, el pintor: estaría bien que nosotros creáramos nuestra propia sonata Kreutzer, usted con el pincel, yo con la pluma, y que Vasily Nikolaevich la leyera desde el escenario donde se colocaría el cuadro que usted hubiese pintado. La propuesta, nos dice el autor de las memorias, fue muy bien recibida y con la perseverancia y la tenacidad que lo caracterizaban, Tolstói se puso a darle forma a esa idea que hacía tanto tiempo le rondaba la cabeza. Otro de los contemporáneos de Tolstói, el escritor Pavel Biryukov, autor de una profusa biografía de Tolstói en 4 volúmenes, cuenta que la sonata Kreutzer, tal como la conocemos hoy en día, surgió en las siguientes condiciones. No en la casa de Yasnaya Poliana, como dice Sergeyenko, sino en la casa moscovita de los Tolstói, en el barrio de Jamovniki. Al parecer, una noche de primavera interpretaron la sonata de Beethoven dedicada a Kreutzer, el hijo de Tolstói, Sergei Lvovich, al piano, y Yuli Lyasota al violín. Entre las muchas personas que había en la reunión estaban el pintor Ilya Repin y el actor Vasily Andreev Burlak. En esto, como ven, coinciden ambas versiones.
Ese día, dice Biryukov, la sonata que desde hacía tanto tiempo conocía a Tolstói produjo en él una impresión especialmente fuerte y dirigiéndose a Riepin y a Andrei Burlak les propuso que recrearan la sonata con los medios artísticos de cada uno. Él escribiría el relato. Andrei Burlak lo leería ante el público desde el escenario donde en ese momento se encontraría expuesta la pintura de Riepin. La propuesta fue unánimemente aceptada, coincide en esto este biógrafo también, pero el único que cumplió, nos dice, lo prometido fue Tolstói. Los demás no hicieron nada. Como ven, aquí podemos constatar una vez más que la memoria no es 100% de fiar, ¿no? Cada uno se acuerda de lo que se acuerda. Uno sitúa la acción en Yasna Poliana, el otro en la casa moscovita del barrio de Jamovniki. Cambian también los intérpretes. En el primer caso falta un músico, porque se nos dice que fue la señora G, pero no sabemos si la señora G era violinista o pianista o qué tocaba la señora G. Por tanto, yo me inclino más a creer la versión de Biryukov que la de Sergeyenko. Pero bueno, a estas alturas esto no tiene ninguna importancia. Lo importante es que ambos biógrafos coinciden en que entre el público estaban Riepin y Andrei Burlak y que la propuesta se hizo a raíz de que la sonata se escuchó en la velada. Y a raíz de esa propuesta surge el manuscrito de esta novela. Yo no sé si ustedes la leyeron hace mucho, hace poco, o si no la han leído del todo. Y pues, no sé, quisiera quizás hacer un resumen del argumento para que estemos más todos en de qué va, ¿no? Aunque es un poco arriesgado esto de querer contar la trama de una novela, porque Tolstói decía que la única manera de contar la trama de una novela es leyéndola en voz alta de la primera palabra a la última. Pero como no nos va a dar tiempo de hacer eso, voy a intentar hacer un resumen o refrescarla para los que ya la hayan leído. La novela pone sobre la mesa el tema del matrimonio, los celos, el amor carnal y la familia. Durante un largo viaje en tren, Posnichev, el protagonista del relato, le explica a un compañero de viaje, que es el narrador, las razones que lo impulsaron a matar a su esposa. Tolstói avanza poco a poco en el relato. La pregunta central de la narración del protagonista es: ¿qué es el amor? ¿En qué consiste? ¿Se puede imponer el amor? ¿Un matrimonio sin amor es un matrimonio? ¿Cuál es el compromiso moral en el matrimonio? ¿Qué pasa con el amor erótico? ¿El amor carnal sin ideales comunes? En el monólogo Confesión de Posnichev hay momentos en que reconocemos rasgos del propio Tolstói, como cuando dice: antes de casarme vivía como todos, es decir, en el vicio, y como todos los de nuestro medio, a pesar de vivir en el vicio, estaba convencido de que hacía lo que es debido. Posnichev relata en el vagón con lujo de detalles la historia del amor por su mujer, su confusión al creer que la belleza es bondad, y pensar que aquella mujer que lo atraía y cuyo esbelto talle contemplaba embelesado era la cumbre de la perfección moral y por tanto era digna de ser su esposa. Entonces le propone matrimonio. A lo largo de la narración reconocemos, esto es súper interesante, reconocemos momentos clave de la vida de Tolstói, como cuando el protagonista dice: recuerdo que ya siendo novios le mostré mi diario, por el que ella pudo saber un poco de mi pasado, y lo principal, se enteró de mi última relación. Recuerdo su horror, su desesperación y aturdimiento cuando se enteró del hecho y lo comprendió. Eso mismo hizo Tolstói con Sofía Andreevna, su mujer, a pocos días del matrimonio. Le dio a leer su diario y esto marcó de forma indeleble su relación posterior. A través de la narración del protagonista, Tolstói pone sobre la mesa todo su enfado
y su indignación frente a la poca naturalidad de la vida que se lleva en las ciudades, la falsedad de lo que se considera bueno, edificante, natural, desenmascara una serie de falsos placeres como aquel de la comida muy condimentada, poco natural. Nuestros alimentos excesivos y excitantes, añadidos además a nuestra completa inactividad física, dice, no eran otra cosa que un modo de encender sistemáticamente nuestros bajos deseos. Este mismo pensamiento lo reitera en otras obras y también en sus diarios e incluso en su último libro, un libro de publicación póstuma que se llama El camino de la vida. Ahí Tolstói escribe, escuchen, si los hombres comieran solo cuando tienen hambre y se alimentaran de comida sencilla, limpia y saludable, no sabrían lo que es la enfermedad y les sería más fácil luchar contra las pasiones. Claro, son las ideas de Tolstói que van recorriendo con él el camino. Si el objetivo de la humanidad es la felicidad, la bondad, el amor, ¿qué nos impide alcanzar este fin?, se pregunta Posnichev. Pues las pasiones, se responde, y de las pasiones la más poderosa, la más funesta y persistente es la pasión del sexo, el amor carnal. Tolstói lanza contra la sociedad una obra feroz, como una fiera herida que se venga de lo que ha sufrido, dice Romain Rolland en su vida de Tolstói. Una y otra y otra y otra vez aparecen sus ideas en esas invectivas enfurecidas que Posnichev espeta contra la hipocresía generalizada. Hipocresía en la educación de las mujeres, en el amor, en el matrimonio, que es la autorización para el libertinaje. En la sociedad, en la ciencia, en los médicos, que es imposible contar los crímenes que perpetran. El ideal del bien se alcanza única y exclusivamente mediante la abstinencia y la pureza. La diatriba de Posnichev arremete no solo contra la ciencia y los médicos, sino contra las veleidades sociales, contra las escuelas que enseñan a las niñas matemáticas o a tocar el arpa en vez de inculcarles la virginidad como una condición superior. Yo digo lo que dice Tolstói. Sabemos por la arenga de Posnichev que la vida de la pareja transcurrió medianamente mientras la mujer pudo ir teniendo hijos. Tuvo 5, aunque, apunta Posnichev, la presencia de los hijos no solo no mejoraba nuestra vida, sino que la envenenaba. Las desavenencias iban creciendo, la hostilidad también, pero llegó un momento en que ella se encontró mal y los canallas de los médicos, escribe Tolstói, le prohibieron seguir pariendo. Y no solo eso, comenta indignado el protagonista, le enseñaron la manera para no tenerlos. A pesar de que él luchó contra esa decisión, ella se mantuvo ahí, cito las palabras de Tolstói, con frívola obstinación. Posnichev le cuenta a su interlocutor que la salud de la mujer comenzó a mejorar al no seguir embarazándose año tras año, y con el mejoramiento de su salud mejoró también su aspecto, que le asomó una belleza desafiante. Era una treintañera con 5 hijos, pero una treintañera en todo su esplendor. Verla, dice Posnichev, causaba turbación.
atraía las miradas de los hombres, pero no solo atraía las miradas de los hombres, sino que, repuesta de sus males, también ella comenzó a mirar alrededor, ya que su esposo, el padre de sus hijos, carcomido por los celos y el odio, ya no era lo que ella esperaba. Convencida ahora la joven mujer de que las obligaciones de la maternidad eran un engaño, que no valía la pena entregar la vida a los hijos cuando aún se es joven y se puede disfrutar de ella, volvió con gran afición al piano, que había abandonado por completo. Y ahí, comenta Tolstói, empezó todo. Porque se presentó en su casa de Moscú el hijo de un terrateniente vecino, un violinista profesional a medias, que había estudiado en París, un hombre de apellido Trujachevsky. Él se lo presentó a su mujer y la conversación de inmediato derivó hacia la música. El violinista le ofreció tocar con ella música de cámara, y hacer música de cámara era algo que a ella le encantaba. Pero no fue sino hasta cuando el propio Posnichev lo invitó a volver a su casa alguna tarde ya con el violín para tocar con su mujer, para hacer música de cámara, que todo quedó arreglado. Comienza en ese momento, cuando invita al violinista a casa, una carrera desenfrenada hacia el desenlace. Una carrera regida por la locura y una pasión devastadora, los celos. Yo creo que si finalmente Tolstói se decantó por un músico para el protagonista de este relato, fue por dos razones. La primera, porque él, como músico, Tolstói sabía música, tocaba el piano, sabía de la compenetración que se crea entre dos seres cuando están interpretando juntos una partitura. Y segundo, porque en esa época, en la época en que Tolstói escribió la sonata Kreutzer y un ensayo virulento que se llama ¿Qué es el arte?, cuando escribió esta novela y el ensayo Sofía Andreevna, la esposa de Lev Nikolaevich, estaba viviendo un romance platónico, algo como un entusiasmo casi amoroso por Sergei Taneyev, que les mencioné al principio, el compositor y músico que copió la partitura del vals. Era un espléndido pianista, era discípulo de Tchaikovsky. Encima era homosexual como Tchaikovsky, pero Sofía Andreevna se sentía a gusto con él tocando a cuatro manos. Era un huésped asiduo de Yasnaya Poliana y de Tolstói. Las visitas de Taneyev se intensificaron en un momento muy difícil para Sofía Andreevna, porque había perdido a su último hijo, Vanyechka, estaba en una situación emocional muy delicada y la presencia de Taneyev, con quien podía hacer música, la reanimó como a la protagonista de la sonata Kreutzer, la presencia del violinista, ¿no? Entonces, hay ahí un nuevo paralelismo entre la vida de Tolstói y la novela. Él había vivido muy mal, verdaderamente mal, la relación cercana entre Taneyev y su mujer. La había vivido con unos celos irracionales. Por tanto, sabía muy bien de lo que estaba escribiendo. En sus diarios, Tolstói transcribe una conversación entre él y Sofía Andreevna en la que todo gira alrededor de los celos monumentales que él tenía por este músico. En los diarios la transcribe con lujo de detalles y en vano, uno como lector se da cuenta de que fueron en vano todas las explicaciones que ella le daba, diciéndole que no se sentía atraída por un ente masculino, sino por el consuelo que esa persona asexuada le procuraba gracias a la música.
Ese encandilamiento, por usar una de las palabras favoritas de mi amadísima Marina Tsvetaeva, ese encandilamiento de Sofía Andreevna por el compositor se prolongó 10 años. Sí. Pues bien, estando así las cosas, Tolstói, después de haber barajado la posibilidad de un pintor, de un químico, de otras profesiones, se decantó por un músico, y yo creo que es muy comprensible, ¿no? Para una persona celosa, la afinidad y la cercanía que se produce entre los músicos que interpretan una misma partitura no solo es motivo de sufrimiento y angustia, sino que ocasiona la magnificación de todo sentimiento relacionado ya no con los sonidos, sino con la intimidad que se genera entre los intérpretes. Dice Tolstói en la novela, uno de los puntos más dolorosos para un hombre celoso, y en la vida pública todos lo somos, son esas circunstancias sociales en las que se permite la intimidad más peligrosa entre el hombre y la mujer. Dos personas se dedican a la más noble de las artes, a la música, pero para ello es necesaria determinada cercanía, y dicha cercanía no tiene nada de censurable, de modo que solo un marido estúpido y celoso puede ver en ello algo indeseable. Y entre tanto, todo el mundo sabe que con la música se produce la mayor parte de las infidelidades en nuestro medio. El narrador lo sabe, está consciente, y sin embargo, cuando comienzan los preparativos para el concierto después de la comida, a donde había invitado al músico para que tocara, empiezan los preparativos, el alma del protagonista está en un estado tan grande de tensión que ve las cosas de una manera distorsionada. Cito, recuerdo cómo trajo el violín, cómo abrió el estuche y se dispuso a afinarlo. Recuerdo que mi mujer se sentó con afectación al piano y comenzaron los las y los pizzicati del violín, la disposición de las partituras. Recuerdo luego cómo se miraron el uno al otro, echaron un vistazo a los asistentes que se iban sentando, después se dijeron algo entre ellos y comenzó. Ella tocó el primer acorde. La cara de él adquirió una expresión seria, grave, agradable, y poniendo toda su atención en los sonidos, colocó cuidadosamente los dedos sobre las cuerdas. Le respondió al piano y comenzó. Julia, porfa. No. La anterior. Así no, está bien. Sí, y comenzó.
Si se dieron cuenta, Tolstói invierte en su texto la entrada de los instrumentos. Lo primero que él menciona son los acordes del piano y no los primeros acordes del violín. He pensado y he leído varias cosas al respecto, incluso que en alguno de los borradores de la novela no era esta sonata de Beethoven la que se interpreta en la obra, sino otra. No sé. Me parece raro si el origen de la obra, tal como la conocemos, se remonta a aquella reunión en la que la propuesta fue que los tres artistas crearan cada uno su propia sonata Kreutzer. Lo que sí se sabe con certeza es que cuando ya circulaba la última versión, la que conocemos nosotros, la que el mundo entero lee, la variante número 14, Sofía Andreevna se dio cuenta del error y para su propia tranquilidad lo enmendó de su puño y letra en las páginas de la edición impresa. Pero esta enmienda ya nunca se vio reflejada en las ediciones posteriores. Pero volvamos a la novela. Ya con los dos intérpretes entregados a la música, el protagonista comenta: tocaban la sonata Kreutzer. ¿Conoce usted el primer presto? ¿Lo conoce? Esa sonata es terrible, justamente esta parte, aunque la música en general es terrible. ¿Qué es? No lo entiendo. ¿Qué es la música? ¿Qué produce y por qué produce este efecto? Se dice que la música influye de tal modo que eleva el espíritu. Tonterías, eso es una mentira. Sí, produce efecto, sí, pero un efecto terrible, lo digo por mí. No eleva el espíritu en absoluto, no influye ni sublimando ni hundiendo el alma, influye excitándola. La música en manos de cualquiera es un arma terrible. Mire, por ejemplo, la sonata Kreutzer, el presto de ese primer movimiento. No me diga que ese presto se puede tocar en un salón entre damas escotadas. No me diga que es posible escucharlo y luego aplaudir y más tarde irse a comer un helado y comentar los últimos chismes. No, estas obras solo se pueden interpretar en unas circunstancias determinadas, en ocasiones importantes y señaladas, o cuando es necesario realizar determinadas acciones relevantes en concordancia con la música. Hasta ahí la cita de la novela. Sergei Lvovich, el primogénito de la familia, otra vez, cuenta en sus memorias que durante todo el tiempo que Lev Nikolaevich escribió la sonata Kreutzer, intentaba aclararse a sí mismo
qué sentimientos eran exactamente aquellos que se expresaban en el presto del primer movimiento de la sonata, que una y otra vez comentaba que la introducción a la primera parte advierte de la importancia de lo que sigue, que a continuación un sentimiento inquietante representado por el tema principal, que ya lo oyeron, y un sentimiento contenido, sosegado, representado por el tema secundario, que acabamos de oír también, conducen ambos a la melodía clara, fuerte, incluso tosca, de la codetta, que representa la sensualidad. Tiempo después, a decir del mismo Sergei Lvovich, Tolstói descartó la idea de que esta melodía simbolizara la sensualidad, ya que en ese momento posterior de su vida, su idea era que la música carece de la capacidad de representar uno u otro sentimiento. Representa los sentimientos en general y por lo tanto la melodía del presto del primer movimiento de la sonata de Beethoven es la representación de un sentimiento claro y fuerte, pero nadie puede determinar de cuál. Después del pronto, nos cuenta Tolstói en la sonata, tocaron el espléndido pero muy convencional andante, nada nuevo, con variaciones triviales, y luego el final, muy flojo. Comenta también que a petición de los invitados sonó la elegía de Ernst y otras cosillas. A mí me ha parecido interesante traerles la elegía de Ernst. Tenemos ya poquito tiempo, me avisaron, entonces si quieren la escuchamos, porque no es una pieza que se escuche mucho, no es una pieza que se conozca mucho, pero sí digamos, entiendes por qué dice Tolstói lo que dice, ¿no? Ponme la última, por favor. Esta es la elegía que... Posnichev comenta, todo estuvo bien, pero no me produjo ni la centésima parte de la impresión que me había producido el primer movimiento de la sonata. Es comprensible, la fuerza de uno y lo otro, ¿no? Según Romain Rolland, el título de esta novela es erróneo. Engaña sobre el contenido de la novela. En su opinión, en esta obra la música no tiene más que un papel secundario. Suprimid la sonata, dice, y nada cambia. Tolstói cometió, según Romain Rolland, Tolstói cometió el error de mezclar dos cuestiones importantes para él: la fuerza depravadora de la música y la fuerza depravadora del amor. El demonio musical, dice Rolland, se merecía una obra aparte. Romain Rolland tiene razón en que esta no es una obra dedicada a la música, como comenté cuando empezó la charla. Pero en el capítulo donde se habla de música, el capítulo 23, están plasmadas con una fuerza inmensa las inquietudes que siempre atormentaron a Tolstói en relación con la música. Durante los últimos años de su vida, Lev Nikolaevich se instaló definitivamente en su aldea nativa, Yasna Poliana. La música, como antes, seguía conmoviéndolo y emocionándolo, con la diferencia de que ahora lo irritaba y lo atormentaba, menos que en los años que escribió la sonata Kreutzer.
Ya no iba a conciertos porque era de la opinión que en los conciertos resultaba difícil escuchar la música por las tantas cosas innecesarias y artificiales que había en la atmósfera y que estos se organizaban solo para que la gente rica y ociosa pasara agradablemente su tiempo. Y sin embargo, nunca dejó de escuchar música en vivo. Gran cantidad de músicos iban a visitarlo y tocaban para él. Entre otros, de los nombres más conocidos aquí entre nosotros en Occidente, podría mencionarles Anton Rubinstein, Arensky, Wanda Landowska, Scriabin. Tolstói nunca pareció satisfecho de la explicación que se daba a sí mismo a propósito de la influencia que ejerce la música en el oyente. En su alma siempre quedaba un poco de duda, de desconcierto. ¿Por qué conmueven los sonidos? ¿Por qué inquietan? ¿Por qué irritan? Ya en la vejez, en 1907, a 3 años de su muerte, le confesó a Dusan Makovitsky, su médico de cabecera: por viejo que sea, sigo sin saber cómo definir qué es la música. Y aquí yo termino la conferencia y llegamos a un dilema. ¿Cuánto tiempo tenemos, Julia? ¿Pero a qué hora se va? Nos teníamos que haber ido. A ver, entonces, Andreu, ¿qué hacemos con la película? Yo les traje un documental de Tolstói vivo en 1909-1910. Dura 14 minutos, 13 minutos y piquito. Si nos autorizan, lo vemos en vez de preguntas y respuestas. Si no nos autorizan, pues no lo vemos. Pero lo van a enviar sin subtitulaje porque está en ruso. Bueno, entonces váyanse por favor con estas palabras en los oídos. Por viejo que sea, sigo sin saber qué es la música. Ya que no. Gracias. Magnífico, magnífico. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, de verdad. Magnífico, magnífico. Un recordatori que m'ha fet abans la Júlia, que la setmana vinent serà a l'auditori, no aquí. Ho recordeu? Vale? Que sí? Ho recordarem per mail, però vaja, la semana vinent a l'auditori. Muchísimas gracias, Selma, por esta maravillosa, magistral conferencia, de verdad. Un placer. Os mandaremos el vídeo. El